Muy buenas tardes al público presente en esta sala y a todos los que nos están siguiendo vía streaming por la plataforma Swapcar. Para conocimiento de la audiencia, quienes están asistiendo de forma presencial a Expo Agua Santiago cuentan con su pase de movilidad y han cumplido nuestros estrictos protocolos de control para cautelar la salud de todos. Les recordamos a las personas que nos acompañan de manera remota y a los asistentes en este auditorio que para efectuar sus preguntas o comentarios, estas se deben realizar desde la plataforma virtual Swapcar, ingresando a la charla en la sección de folio de preguntas, las que revisaremos al final del bloque. Para dar inicio a nuestro primer panel, claves para la buena gobernanza del agua, presentamos a nuestros invitados. José Carlos Díez es socio fundador de Loafon, compagina sus actividades privadas como profesor de economía de la Universidad de Alcalá, donde dirige el Foro de Economía del Agua y la cátedra del Observatorio de la Realidad Financiera. Forma parte del Consejo Asesor del PNUD de Naciones Unidas para Latinoamérica. José Carlos Díez es colaborador también habitual de medios de comunicación nacionales e internacionales y es uno de los economistas más influyentes en las redes sociales con su blog El Economista Observador, que ha recibido el premio Bitácoras y con 102.000 seguidores en Twitter. Ha escrito 3 bestsellers y ha vendido más de 75.000 ejemplares. Su último libro de reciente publicación es De la indignación a la esperanza. Desde México nos acompaña el señor Hugo Alberto Contreras. Él es director de seguridad hídrica para América Latina. Hugo tiene la responsabilidad de diseñar la estrategia del agua en la región latinoamericana y liderar su implementación en los diferentes países donde está presente como licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Además cuenta con un título de maestría en Economía Ambiental y de los Recursos Naturales de la University College de Londres, así como con diplomados en Alta Dirección, en Dirección Estratégica de Instituciones Públicas y en Economía Ambiental de instituciones como el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el Banco Mundial y Berkeley University. La moderadora para esta conferencia es la señora Laura Hidalgo, quien es arquitecta en la Universidad de Granada y Country Manager para Chile del Foro de la Economía del Agua. Anteriormente ha sido curadora en el Foro de la Economía del Agua y en el Congreso For Planet. Dejamos entonces a la señora Laura Hidalgo a cargo de su panel. Hola a todos. Bienvenidos, buenas tardes a los aquí presentes y buenas tardes a los que nos siguen desde la plataforma Swapcar. Bienvenido, José Carlos. Muchas gracias por estar aquí en el Congreso Expo Agua. Bienvenido también, Hugo, desde lejos, pero aquí nos acompaña en la sala. Y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hoy vamos a debatir sobre las claves para la buena gobernanza del agua, un tema del que se ha hablado mucho. Algunos piensan, de hecho, que es un tema clave para cada país, cada región e institución que pretende gestionar con éxito el agua. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de hecho, dice que las crisis del agua son la mayoría del tiempo crisis de gobernanza. Por eso el Congreso Expo Agua Santiago ha querido plantear este tema fundamental en este evento para debatir sobre dichas claves. Una buena planificación hídrica desde los territorios y teniendo en cuenta a todos los actores involucrados en la misma, puede ser clave o, por ejemplo, el conocimiento técnico y científico sobre el funcionamiento de sistemas de agua, tener un buen marco regulatorio, planificar inversiones, etcétera, pueden ser algunos de estos puntos clave. Pero os voy a dar la palabra y nos contáis desde vuestra experiencia. José Carlos. Bueno, muchas gracias, Laura. Un placer. Gracias a Interexpo y a todos los patrocinadores y los que habéis colaborado en este congreso. Yo creo que es un tema importante, como veremos ahora, ¿no? Es verdad que
está el mundo tan complicado y tan complejo que hay tantos temas interesantes, pero bueno, el agua tiene, ¿no? Bueno, primero explicar qué hace un economista como yo en un sitio como este. El agua tiene bastante relación con el desarrollo económico. De hecho, todo empezó con el agua. Es uno de los elementos presocráticos, ¿no? El agua, la tierra, el fuego y el aire. Y primero, el primer paso de ser monos a pasar a dos patas y convertirnos en hómidos es un proceso que empieza muy vinculado al agua y en zonas donde había agua, porque es necesario para la vida. Y es un proceso muy biológico, tarda prácticamente, ¿no?, millones de años en producirse, ¿no? Nos ponemos primero estirados, alargamos toda la parte del coxis y la parte de la columna vertebral. Eso, según los científicos, permite alargar el cerebro humano y la gestación, y en ese periodo de más gestación, ¿no?, aparece todo el desarrollo racional y nos convertimos en lo que es hoy la especie dominante en el sistema y en el planeta Tierra. Ese proceso que empieza en el Neolítico hace 40.000 años también está muy asociado al agua. Los primeros representantes de nuestra especie y nuestros antecesores estaban siempre cerca del agua y con cuevas, es la primera asociación. Y ya empezamos a hablar de la gobernanza, ¿no? El primer desarrollo humano como especie se produce en el Neolítico, en la gran revolución neolítica, porque empezamos a convivir en comunidades. Hasta entonces éramos animales bastante independientes y nos juntábamos para cazar y algunas cosas. En el Neolítico empieza la convivencia y empieza el desarrollo del lenguaje para comunicarnos y empieza la gobernanza, ¿no? Es imposible tener una sociedad y una comunidad sin tener reglas de comportamiento, porque una cosa es tu interés individual, ¿no?, un poco en las democracias modernas en las que estamos, y otra cosa es que tu interés individual llega hasta el interés individual del de al lado. Entonces, cómo coordinar todo eso tiene que ver con la gobernanza. El agua, desde un punto de vista económico, no economicista, o sea, en una visión de la economía amplia, que incluye todo el tema de la economía ambiental y el impacto del planeta y el cambio climático, o sea, no solo una visión puramente financiera ¿no?, de empresas que cotizan en bolsa, sino una visión económica amplia. Es seguramente, junto con el tema de la sostenibilidad y el cambio climático, uno de los problemas más difíciles de gestionar desde el punto de vista económico, ¿no? Primero, el agua es un bien público puro. De hecho, en Chile está denominado así. La propiedad del agua es del Estado desde 1951, ¿no? Pero permite el uso con gestión privada, ¿no? Entonces, gestionar los dos mundos no es fácil, ¿no? Tienes que tener una buena regulación y una buena gobernanza para gestionar el bien público, y luego tienes que tener otra regulación y otra gobernanza para gestionar la gestión privada del bien, y las dos tienen que estar perfectamente alineadas y orbitales, ¿no? Porque no puedes separar los dos mundos, ¿no? Por un lado está el recurso, ¿no?, que se tiene que gestionar desde lo público, evidentemente, y por otro lado está la gestión privada, que no se puede gestionar solo desde lo privado, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros, este es el 14º Foro del Agua que organizamos mañana, que es un lujo participar aquí en este foro que habéis montado. Llevamos prácticamente desde 2015 hablando sobre agua en el foro, ¿no?, en España principalmente, pero hemos llevado el foro también a México, y ahora empezamos aquí en Chile y pensamos y esperamos que haya muchos más. Nosotros tenemos una visión bastante ecléctica y bastante pragmática de cómo se gestiona el tema del agua, ¿no? Ahora estáis aquí en un momento también de convulsión social y eso. Bueno, si os sirve de ejemplo España, nosotros llevamos ya unos años de convulsión social, o sea que es un fenómeno global. No, yo sé que en cada país cada uno se lo lleva a lo personal y parece que cada fenómeno, pero es un fenómeno global. Cada país tiene su particularidad, pero hay algunos patrones de comportamiento en todo ese fenómeno de descontento social mundial.
Uno, ¿no?, tiene que ver con el tema de la desigualdad del ingreso y, ¿no?, nosotros en el PNUD hacemos los informes de desarrollo humano, llevamos muchos años anticipando que había un problema grave de desigualdad, ¿no? Es verdad que en Chile habéis avanzado mucho en la reducción de la pobreza severa y de la canasta básica, también en el acceso al agua, que ha sido un caso de éxito a nivel mundial en los últimos 20-25 años, como Chile ha llevado el agua de manera generalizada en zonas urbanas prácticamente al 100% de la población y en zonas rurales a una buena parte, a la mayoría de la población. O sea que todavía queda, pero que el avance ha sido importante. Y luego hay otros fenómenos también, como el tema de la corrupción, que genera mucha desafección. Y luego todo el tema que para el mundo del agua es muy importante, y en el tema de la gobernanza, de la relación entre las grandes corporaciones y las empresas y los gobiernos y la clase política y la percepción de los ciudadanos, pues que al final los gobiernos están secuestrados por las corporaciones y que toda la regulación se hace en beneficio de esas corporaciones y de unos pocos y no de la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Esos son patrones de comportamiento. En España también hemos pasado por eso y un patrón bastante parecido al que tenéis aquí, con sus diferencias y sus peculiaridades. Y en ese tipo de descontentos se mete el agua, ¿no?, como una bandera política de, ¿no?, pues el agua y todo esto del derecho humano y tal, ¿no? Nosotros no entramos en la parte ideológica ni tampoco, por supuesto, en Chile menos, ¿no? Porque a mí personalmente me sienta fatal cuando viene un astronauta allí a España que no conoce nada del país y se pone a hablar del país equivocándose con una seguridad tremenda. Yo eso no lo voy a hacer, no me gusta que lo hagan en España, no voy a venir yo a Chile a hacerlo, ¿no? O sea que tranquilo, no voy a opinar sobre Chile, ¿no? Pero sí a dar una visión global, ¿no? Nosotros nunca hemos entrado en esa discusión entre si es mejor lo público o lo privado. Nosotros desde el foro miramos la eficiencia de los sistemas y de las instituciones, ¿no? Evidentemente que una institución tarda mucho tiempo en formarse. En el caso de Chile no se puede entender cómo está el ecosistema del agua hoy sin entender vuestra historia y cómo se ha ido desarrollando. Y sobre ese ecosistema que hay, y ahora que estáis en el proceso constituyente, hay que empezar a mirar al futuro y plantear un poco cómo haces la regulación y la gobernanza del agua hacia el futuro, partiendo de las instituciones que hay y asumiendo los problemas que te vas a enfrentar en el futuro, ¿no? Evidentemente que en este sentido, en el foro, hemos analizado todo tipo de casos, ¿no? Hemos analizado casos muy eficientes con gestión pública, como es el caso de San Francisco, y hemos analizado casos desastrosos de gestión pública y al revés, ¿no? Hemos analizado casos de gestión privada muy eficientes y casos de gestión privada muy desastrosos, ¿no? Entonces, no es una cuestión de lo público o lo privado, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, y sin acritud y que la gente no se ofenda, ¿no?, Fidel Castro en La Habana tiene un sistema de concesión y hay una empresa privada que gestiona el agua de La Habana, ¿no? Entonces, decir que Fidel Castro es ultraliberal, ¿no?, pues es un poco excesivo, ¿no? Nos parece a nosotros en el foro, sin acritud, que no queremos, ¿no? Y al revés, ¿no? El general Pinochet, que era un poco el referente del consenso de Washington aquí en América Latina, también hizo regulaciones sobre el agua e intervención pública en el agua. Entonces, hombre, decir que Pinochet era un estatista, pues también nos parece un exceso, ¿no? O sea que normalmente cuando analizas el mundo del debate del agua, ¿no?, sin emocionalidad y, ¿no?, sin esa fusión y sin desafección y sin cabreo, los modelos extremos no existen en la realidad, ¿no? No hay ningún caso extremo de mercado libre 100% de agua, ni hay ningún caso extremo de mercado 100% planificado de agua, ¿no? Estamos en un mundo donde estás entre medios de los dos y el tema es definir un poco en función de cada país, ¿no?, de las instituciones y un poco de lo que decide una sociedad democrática, como es el caso de Chile, ¿no?, y en el proceso que estáis, dónde se hace la mejor regulación, ¿no? ¿Qué podemos aportar un poquito los economistas y el Foro del Agua con visión muy multidisciplinar, ¿no?, con una visión muy legal también y jurídica, como luego veremos a Stanislao, con una visión muy política también, con una visión muy ingenieril, con una visión de innovación y de tecnología? Bueno, lo primero que hay que asumir, ¿no?, y yo entiendo que es muy complicado, y esta mañana ya hemos tenido algunas charlas y un poco se ha dejado ver el problema, ¿no?, pero no se decide, ¿no? Lo primero
que hay que decirle a los usuarios del agua es que no hay agua, ¿vale? O sea, lo ha dicho el director general del agua, es que ha dejado de llover. Entonces, hemos hecho muchas cosas los humanos, hemos desarrollado muchas alternativas a la naturaleza, pero la de crear agua todavía no está entre nuestras capacidades, ¿vale? Entonces, no hay agua. Yo sé que esto es muy duro, pero no hay agua. No es culpa de los políticos que no llueva, de verdad, ¿no? O sea, no le puedes pedir a un político que te traiga agua, no hay agua. ¿Vale? Entonces, hay que empezar el debate por ahí, porque si no ya, como empieces con otro posicionamiento, es que yo me merezco agua, ya, tú te mereces agua, pero es que no hay agua, ¿vale? Entonces, el agua que hay, ¿no?, es cada vez más escaso y yo creo que Chile, y hablo, esto es un problema que vemos en todos los países, no solo pasa en Chile, también en España, lo vemos en toda América Latina. Es muy difícil en un momento como este de tanta incertidumbre, de cambios tecnológicos, de globalización, alargar un poco la vista, ¿no? Pero lo que sí hemos hecho los humanos es medir muy bien, ¿no?, qué está pasando con el cambio climático. Hemos desarrollado técnicas de medición, de sensorización, sabemos qué está pasando con la temperatura de la Tierra y sabemos que hay una causalidad, ¿no?, directa entre la producción humana con emisiones contaminantes y el calentamiento global, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hablar es meter el agua dentro de los ODS y de la Agenda 2030. No puedes hablar de agua sin hablar de contaminación y de emisiones, ¿no? Y Chile tiene que avanzar en todo el proceso del agua dentro de una visión conjunta de todos los ODS de Naciones Unidas, ¿no?, y dentro de una Agenda 2030 total, ¿no? Por ejemplo, estamos en Santiago, que es una ciudad muy contaminante, ¿no? También es una gran urbe. Yo vengo de Madrid, que es una ciudad pequeñita, que tiene 3,5 millones de habitantes, ¿no?, y Santiago tiene ya casi 8, y Barcelona, que es la segunda ciudad española, tiene 1,5 millones, lo que es el centro de la ciudad, ¿no? Luego el área metropolitana es más grande. Entonces, evidentemente que estáis en una gran urbe y que eso complica mucho la gestión de las emisiones, pero en todo eso hay que verlo, ¿no? Segundo, otro gran problema que tenemos que afrontar, ¿no?, y yo creo que en eso hay que hacer un esfuerzo mayor, ¿no?, dentro de todas las prioridades políticas y sociales que hay en un país como Chile. La política en general, esto es un principio universal de la política, no solo en Chile, cuando el problema no se ve, no existe. Entonces, claro, ¿cuál es el problema del agua? Que se saca del subsuelo y de acuíferos y que va por debajo de la ciudad, ¿no? Entonces, tú el problema del transporte lo ves, ¿no?, el problema de la contaminación lo ves, el del agua no, el agua va por debajo, ¿no? ¿Qué pasa? Que, ¿no?, entras en proceso y dices, bueno, no, el modelo hay que cambiarlo y va bien. Claro, tú te equivocas en la planificación de agua y en la planificación de infraestructuras y en el desarrollo de la incorporación de innovación tecnológica en el agua, ¿no?, y no pasa nada. O sea, el primer año no pasa nada, el segundo año no pasa nada, el tercer año no pasa nada, pero a lo largo de los 5 o 10 años siguientes, un día vas a abrir el grifo y no hay agua. Y ese es el problema. Y cuando la gente abre el grifo y no hay agua, ¿no?, los gobiernos mueren y desaparecen. ¿Vale? Entonces, claro, entre que no se ve y que no exista no es lo mismo, ¿no? Entonces, todo esto tiene mucho que ver, ¿no?, porque es tan complejo resolver un problema como el agua, ¿no? Y tercero, cuando tú miras y proyectas hacia los próximos 10 o 20 años lo que va a pasar en Chile, igual que lo que va a pasar en los resto de países, y lo ha puesto esta mañana el director general de Aguas, que estaba muy bien proyectado, ¿no?, es que ha habido muy pocas lluvias en los últimos 10 años, especialmente en Santiago, y las proyecciones es que en los próximos 20 años va a haber menos lluvias. O sea, que no es un problema de una sequía temporal, ¿no? Es que hay un cambio climático que ya está activado, que estamos intentando tomar medidas para frenarlo, pero que es muy complicado porque es un problema global, de gobernanza global, y no tenemos instituciones de gobernanza global para gestionar el problema. O sea, un poco llevándote el problema arriba, y luego cuando bajas a los países también es muy complicado de cambiar, ¿no? Entonces, en esa situación, ¿no?, ¿cómo vemos un poquito desde el Foro del Agua, de la economía del agua, el caso chileno, ¿no? Bueno,
lo vemos, yo sé que es más fácil que vengan de fuera y te lo cuenten, nos pasa en España también, ¿no? El caso de Chile, desde el punto de vista de los últimos 20 años, es un caso de éxito. O sea, vosotros teníais un acceso al agua muy bajo y se ha resuelto en la mayor parte. El tema del avance en saneamiento es especialmente exitoso comparado con el resto de países de América Latina, ¿no? La cantidad de personas que en los últimos 20 años han podido acceder al saneamiento que no tenían. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de la eficiencia, el modelo ha funcionado, ¿no? Sí es verdad que vemos un desarrollo institucional y regulatorio en los últimos 40 o 50 años, ¿no? Un poco desordenado, porque es lógico, porque vienes de muy atrás y los cambios han sido, pues se han ido haciendo y en cada momento histórico y en cada momento de situación institucional y política diferentes. Y sí vemos, ¿no? Algunos informes que hay por ahí que han salido muy potentes sobre agua en el caso del Banco Mundial, ¿no? O algunos informes muy en profundidad, que es el momento en que Chile, aparte de lo que se haga en la reforma constitucional, que a mí me parece personalmente bien, ¿no? O sea, que puede ser una reforma constitucional hecha adaptada al cambio climático, o sea, que eso es una oportunidad para hacerlo bien. Tú en una Constitución no puedes resolver el tema de la gobernanza del agua, es absurdo, ¿no? O sea, que en la Constitución pones unos principios y una filosofía, ¿no? Decir en la Constitución que vas a resolver el derecho humano del agua, pues está muy bien, ¿no? Te tomas un poleo, te quedas fantástico, pero te quedas igual, porque eso no te resuelve ningún problema, ¿no? De hecho, ya tenéis acceso humano prácticamente en más del 80-90% de la población en Chile, ¿no? O sea, el tema es cómo de ahí bajas a un desarrollo, y luego están al lado, entrará más en profundidad y en la siguiente mesa, a un desarrollo regulatorio que baje hasta abajo, hasta los problemas, ¿no? ¿Dónde están los principales problemas? Pues la mayor parte del consumo de agua es agrícola, o sea que no debería haber ningún problema para el consumo humano, ¿no? Por ejemplo, en España hay una ley de prioridades de uso, ¿no? Y el consumo humano está siempre prioritario sobre el resto de consumos, por lo tanto eso resuelve muchos problemas, ¿no? Y te ayuda a ordenar muy bien toda la regulación, ¿no? Y luego en el siguiente uso pues tienes el uso industrial y el uso de agrícola, ¿no? Entonces, más del 70% del consumo de agua en Chile es en la agricultura, pasa lo mismo en España, o sea que no es un caso particular, y ahí es donde hay que empezar a regular, ¿no? El problema suele ser que el derecho humano del agua se toma como un bien, ¿no? La última asignación de derechos en Chile fue en el año 79, ¿no? Y toda la zona agrícola y todos los indígenas, muchos de los que ahora reniegan del mercado, aceptaron la propiedad, ¿no? Entonces, o sea, el mercado es muy bueno cuando es tuyo, ¿no? Es malo cuando es el del otro, ¿no? Normalmente en los sistemas comunistas, ¿no? Un poco como contaba el del chiste, ¿no? En el comunismo se resuelve todo diciendo lo mío es mío y lo tuyo lo compartimos, ¿no? No, hombre, o vas a un modelo de compartir todo, ¿no? O no puede haber propiedad y comunismo, ¿verdad? O sea, ¿no? Por ejemplo, en Cuba hay registro de la propiedad. Entonces, claro, decir que un país con propiedad, ¿no? Es comunista, pues hombre, si levantase la cabeza Karl Marx y el del Manifiesto Comunista, pues diría que no, ¿no? O sea, no lo pensaron así, ¿eh? Pero bueno, dicho eso, ¿no? El propio Karl Marx, cuando escribe antes que, además del Manifiesto, el Capital de Marx, ¿no? El Capital de Marx, que está influido en David Ricardo, tiene oferta, tiene demanda y tiene precios. Entonces, en el Capital de Marx había mercado. Otra cosa es cómo se asigna la propiedad o no, que ese es otro debate, como hemos dicho, pero había mercado, ¿no? Entonces, en esa situación, ¿no? Nuestro consejo en Chile, como recomendaba el Banco Mundial, es crear una agencia independiente de alguna forma, ¿no? Que tenga autoridad, un poco como dejaba entrever esta mañana el director general de Aguas, para tener más capacidad normativa, de desarrollo normativo, y no tenga que ir todo al Parlamento. Dos, esto sí es importante, ¿no? Hay que avanzar mucho en todo el tema de la reutilización del agua. Si no va a haber más recursos porque no va a llover más, hay que darle muchas vueltas al recurso. Entonces no puede ser que en un consumo urbano, ¿no? Como es el caso de la ciudad de Santiago, todo lo que se vuelve en economía circular al ciclo del agua hay que otra vez depurarlo y volver a reutilizarlo, por ejemplo, para el riego de jardines. No hace falta regar
con los jardines con el mismo agua que te bebes del grifo, ¿no? Se puede usar otros canales de reutilización, ahí hay todo un mundo por descubrir. En el caso de Chile, igual que en el caso de España, tenéis mucha costa y mucha zona de mar, ¿no? Y hay que apostar por la desalinización, en ese proceso ya estáis, ¿no? Especialmente en el uso agrícola y ahora con todo el desarrollo fotovoltaico, ¿no? Y especialmente la energía solar, que en Chile es muy abundante, sobre todo en el norte, que es la zona de más estrés hídrico y donde más escasez de agua hay, como habéis visto esta mañana, se puede producir agua desalinizada a un coste y a un precio muy razonable para el regadío y para los agricultores, ¿no? El tema es, claro, como no están acostumbrados a pagar por el agua nunca, no quieren pagar nada, pero ese es un proceso de cívico y de pedagogía que hay que hacer. O sea, los agricultores tienen que entender que no hay agua y que no es culpa de los políticos, ¿vale? Que es que no llueve. ¿Vale? Eso es un cambio muy radical que hay que empezar a asumir y empezar a entender que el cambio climático ya está aquí, ¿no? No es culpa de nadie, ya no tiene solución, o sea, el tema es mirar al futuro, ¿no? Y luego hay otra mesa al final y ya hemos visto algo fuera, ¿no? Aparte de la reutilización y la desalinización, hay toda una revolución tecnológica en la que estamos inmersos, que es seguramente la mayor revolución desde el Neolítico, mucho mayor que la de la revolución industrial, que es todo el tema de los datos, ¿no? La capacidad que tiene el ser humano hoy de acumular datos, de acumularlos en la nube y de procesarlos a un coste bajísimo, o sea, lo que hoy cuesta una PlayStation, ¿no? El mismo contenido de acceso a Internet y a la nube que hoy tiene una PlayStation que puede costar 400 o 500 dólares, hace 30 años costaba 70.000 dólares. ¿Vale? Entonces hemos bajado de 70.000 dólares a 400. ¿Qué ha permitido eso? Manejar millones de datos, pero millones es 10.000 veces más datos hoy que hace 5 años. ¿Vale? Y dentro de 5 años manejaremos otros 10.000 más que hoy, ¿no? Entonces, toda esa revolución del data y toda la digitalización y toda la revolución de la inteligencia artificial aplicada al agua permite resolver mucho mejor el recurso. ¿Por qué? Porque se sabe cuando sensorizas todo el uso del agua, quién está consumiendo el agua, cuánto agua se consume, dónde están las fugas y las fallas, dónde está el uso de los acuíferos, cuánto se está sobreexplotando el acuífero, y toda esta revolución tecnológica te permite, ¿no?, que incorpores toda esa información y que la regulación y la gobernanza del agua sea mucho más sencilla, ¿no? Por lo tanto, hay que mirar el reto como una necesidad, o sea, el cambio climático ya está aquí. El reto es una oportunidad porque va a permitir gestionar mejor el recurso gracias a la innovación y a la tecnología. Y tercero, bien gestionado, ¿no?, y con una gestión de lo público y lo privado bien regulada y bien eficiente. Este es un sector que genera mucho empleo. Genera muchísimos empleos, y los empleos, en el caso español, y no conozco tan bien en el caso chileno, suelen ser empleos más o menos cualificados y bien pagados. O sea que también es una oportunidad para que esta inversión se convierta en empleo y ayude a mejorar todo el descontento social de más empleo y mejores salarios, ¿no? O sea que todo bien hecho se puede ordenar hacia el bien, ¿no? Si lo ordenas hacia la entropía, pues habrá caos, que es lo que hace la naturaleza. Perfecto, José Carlos, muchas gracias. Ya te iba a cortar porque se ha pasado un poco el tiempo. Ya lo he visto, ya lo he visto. Y está ahí Hugo esperándonos. Pues Hugo, cuando quieras te damos la palabra. Algo pasó con Hugo. Porque parece que está hablando, pero no lo escuchamos. Estás tuneado, Hugo. Muteado. Ahora. Sí, lo vemos, Hugo.
Hugo, si quieres. De su programa IKI, en lo que hemos constituido como la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, y los fondos de agua han crecido en América Latina de una forma importante, y me parece que han crecido de una forma importante porque hay unos retos regulatorios e institucionales que están presentes en la región y que no hemos podido resolver, ¿no? Nada más, perdón, quiero confirmar, Laura, ¿me están escuchando? Porque creo que me están llamando y no sé si me están escuchando. Sí. Sí, te escuchamos, Hugo. No muy bien, pero te escuchamos. Si a ver, ponerte el micrófono más cerca o hablar un poco más alto, mejor. Sí, voy a tratar de subir el volumen. A ver, quizás sí me escuchen un poco mejor. Ahora mejor, sí. Bueno, cuando uno ve esta fotografía, nos podemos imaginar muchas cosas. ¿Qué me imagino yo? Yo imagino mucha agua, por supuesto, me imagino una situación caótica, catastrófica, pero alguien que pueda conocer esta fotografía antes de que esto sucediera, lo que hay debajo de este puente es un cauce de un río que fue ocupado por canchas de fútbol, a un autódromo, campos de golf y toda una serie de instalaciones, porque por un momento, como sucede en Santiago, ya lo decía Carlos hace un rato, ha dejado de llover. Dejó de llover por un tiempo en esta ciudad, en Monterrey, Nuevo León, en México, y la gente pensó que, bueno, ya el río era un espacio más habitable y lo empezaron a utilizar. Pues sucede que hace algunos años, 2010, llega un huracán, se estaciona en las montañas, mucha lluvia, había habido un proceso de deforestación relativamente importante en la parte alta de la cuenca, el agua no encontró una barrera o un obstáculo natural. Después de muchos años sin lluvia, se habían olvidado de desasolvar los sistemas de captación, de protección de agua de lluvia. Hay una serie de represas. Y cuando llega la lluvia, toca la parte alta de la montaña, arrastra todos esos sedimentos, llega al río, el río está ocupado, se desborda y el resultado es cientos de millones de dólares en pérdidas. En el fondo, para mí, es un problema de gobernanza. ¿Qué tipo de decisiones tomamos para haber llegado hasta donde estamos y qué pudimos haber hecho diferente para que este problema de gobernanza, qué pudimos haber hecho diferente para que el agua fuera un problema, sí, pero es un problema gestionable y un problema manejable? No está más en México, por supuesto. Uno puede pensar en América Latina, uno puede remontarse al 2014, 2015, cuando Sao Paulo vive su crisis y está a punto de llegar al día cero en la mitad de la ciudad, la otra mitad tenía un poco de agua. O Medellín, que también en el 2013 vivió un caso importante de cianobacteria que obligó a la empresa de agua a cerrar la distribución de agua por algún tiempo. El Santiago mismo hace 2 años y hace 3 años tuvo que cerrar o ha tenido que cerrar por algunos días la distribución de agua, aguas andinas, derivada de turbiedad en el agua por sedimentos. Es decir, si uno ve el mapa de América Latina y pensamos en agua, cuando yo era niño a mí me decían, en México hay mucha agua. Somos un país agrícola, rico, lo tenemos todo. Pues alguien me mintió, alguien no me dijo la verdad, porque el 60% del territorio mexicano es desierto. Y el 80% de la población vivimos donde no hay agua.
Cuando uno ve el mapa de América Latina y nos dicen, América Latina tiene el 30% de los recursos hídricos mundiales, y solamente el 10% de la población, todos nos imaginamos que estamos nadando y que hay mucha agua y que el problema del agua no va a haber. Pero uno se pone a ver dónde hemos decidido desarrollar nuestra infraestructura urbana, dónde hemos decidido concentrarnos, y esto está en las costas, en las zonas rojas, donde el riesgo hídrico es mayor y será mayor en el futuro, derivado de lo que ya decía Carlos. El cambio climático está haciendo que los ciclos de lluvia sean más acotados, lluvias más extremas y sequías más prolongadas. Entonces, esto demanda que nosotros pensemos las cosas diferente. Y si nosotros pensamos en un marco donde podemos dividir el tema de la seguridad hídrica en 5 dimensiones, donde por un lado tenemos que asegurar agua para la población. Hoy hay un número importante de latinoamericanos que no tienen acceso a un servicio de agua y saneamiento digno. Ya no digamos, y en digno asumo también el que no tiene agua en su vivienda, pero hay muchos matices de falta de agua de calidad, y por lo tanto hay un tema importante en algunos países más que otros. Chile, en este caso, es un caso de éxito. Ya lo decían, coberturas prácticamente universales. Dimensión económica: necesitamos agua para seguir generando actividad económica, seguir generando riqueza y seguir generando posibilidades de empleo. La mayor parte del agua de América Latina se utiliza para uso agrícola. Eso en Chile, en México, en Perú probablemente son los casos más extremos, donde el mayor agua del total disponible se utiliza para agricultura, en el orden del 70-80%, pero otros países aún con mucha agua, Argentina, Brasil, crecientemente están usando más agua para la agricultura, y luego viene la industria y la actividad hidroeléctrica muy importante. América Latina, particularmente América del Sur, el 50%, un poco más del 40% de la electricidad se produce de hidroeléctricas, lo cual también impone un reto hacia adelante. El 80% de los latinoamericanos estamos viviendo en ciudades y cada vez más nos vamos a migrar hacia la ciudad. Es decir, estamos concentrando la demanda de agua en un área geográfica muy pequeña y estamos obligando a hacer traslados importantes de agua de cuencas para poder surtir a la concentración urbana que estamos generando. Por otro lado, desde el punto de vista ambiental, la máquina que nos enseñaron en la escuela primaria, que decía hay un ciclo natural del agua donde llueve, se escurre, la utilizamos, se infiltra, se evapora, vuelve a llover. Esa máquina que funciona cuando hay integridad en los ecosistemas, es decir, que los ecosistemas están sanos, que hay una cobertura vegetal suficiente, que hay funciones que están siendo respetadas entre los diferentes ecosistemas. Esa máquina está siendo amenazada. Hay una parte importante de contaminación que obviamente tiene un impacto en el ser humano, pero también tiene un impacto en la biodiversidad. El 40% de nuestras cuencas han perdido al menos la mitad de la cobertura vegetal. Monterrey es un caso extremo, pero no es el único. Y esta pérdida de cobertura vegetal hace que este ciclo del agua, que es nuestra máquina, deje de funcionar. Y finalmente, América Latina, y en particular si uno piensa en América Central, es la segunda región que está más expuesta a los riesgos hidrometeorológicos extremos. Pero no somos, digamos, Centroamérica no es la única. Suceden y tenemos pérdidas millonarias sistemáticamente. Si lo vemos positivo, lo que queremos lograr es la seguridad hídrica, y la gobernanza juega un papel muy importante en este deseo, en este futuro que queremos o que buscamos, y que tiene que ver con satisfacer cada una de estas necesidades domésticas, económicas, urbanas, ambientales, y ser más resilientes ante desastres naturales. ¿Qué es la gobernanza?
Uno podría pensar, hemos hablado de gobernanza, lo hemos dicho, pero a mí me gustaría proponer una definición muy simple y solamente tomar en cuenta es cómo tomamos e implementamos decisiones. Esa es la gobernanza. Y en el caso particular del agua, es cómo tomamos e implementamos las decisiones de gestión del recurso y de gestión de los servicios asociados a este recurso. La OECD propone un marco en donde hay 12 principios de gobernanza y los va agrupando en 3 bloques. Más allá de detenerme en cada uno de ellos, me gustaría hacer algunos comentarios al respecto. Primero, la gobernanza tiene que ser efectiva, es decir, tiene que lograr un resultado. Y para eso tenemos que tener roles claros, tenemos que tener coherencia con las políticas públicas, tenemos que tener una escala apropiada y en un momento voy a hablar de un ejemplo para entender cómo estos principios se pueden aterrizar o se aterrizan en los hechos en la gestión del agua. En términos de eficiencia, lo que buscamos es cómo lograr el resultado al menor costo posible. Y aquí necesitamos, ya lo mencionaban antes, el ser humano tiene hoy la capacidad de manejar datos como nunca antes. Tenemos marcos regulatorios que están en constante cambio, tienen que ser dinámicos e irse adaptando. Y cómo podemos abrir el espacio para que más personas relacionadas con cada uno de los temas o involucradas, lo que en inglés se llama los stakeholders, puedan participar. Antes tenías que estar alrededor de la mesa, levantar la mano y opinar. Hoy estoy en México, 4,000, 5,000 kilómetros de distancia y tengo la oportunidad de estar presente con ustedes, pero también hace falta recursos. No me meto demasiado, hay un tema y no soslayo la necesidad de encontrar recursos y modelos de financiamiento apropiados y adecuados para la ambición que tenemos. Y finalmente, este proceso de decisiones efectivas, eficientes, necesita caer en una bandeja que permita generar confianza. ¿Por qué? Porque estos procesos son repetidos. Si yo sé que hoy a lo mejor me sacrifico, pero mañana voy a tener un beneficio, a lo mejor actúo diferente que si sé que hoy me voy a sacrificar y mañana no sé qué va a pasar. Si estos son juegos repetidos, es decir, decisiones que se van repitiendo una y otra vez, tenemos que generar confianza. Y para eso necesitamos datos, necesitamos información, necesitamos integridad, transparencia, etc. ¿Cómo podemos aterrizar esto a un enfoque tradicional? Tradicionalmente hemos tratado de resolver el problema de la gestión de agua con un foco, al menos en los últimos, yo diría, 80, 90 años, muy enfocado en las infraestructuras grises o en las soluciones grises, plantas de tratamiento, acueductos. Hemos vivido bajo el paradigma de no tengo agua aquí, pero si hay agua 200 kilómetros más allá, tengo la capacidad ingenieril y los recursos para traerla. Es decir, ese paradigma de siempre hay agua un poco más allá, lo hemos vivido y la infraestructura gris nos ha funcionado en ese sentido y lo hemos resuelto y la seguiremos utilizando. Sin embargo, cuando nosotros pensamos que una parte fundamental de la gestión del agua tiene que ver con la naturaleza, entonces cosas como protección forestal, reforestar, proteger las riberas de los ríos, restaurar humedales, en el caso de Santiago, los humedales altoandinos, en el caso de muchas de las ciudades en los Andes también, el papel que juegan los glaciares y los humedales como parte del sistema hídrico, tienen que ser integrados. La pregunta es, ¿cómo los integramos? ¿Qué tipo de conocimiento necesitamos? ¿Qué tipo de ciencia? ¿Qué tipo de escala? Llama muchísimo la atención, y hago un paréntesis también para reflexionar, llama mucho la atención que las empresas industriales, comerciales, están avanzando hoy en su reflexión de cuál es mi cadena de valor y qué tengo que hacer para proteger esa cadena de valor para asegurar el resultado final. Las empresas de agua, por lo general, no se hacen esa pregunta. Dan por hecho
que el punto de toma de la fuente de agua siempre va a ser el mismo, y no nada más el mismo físicamente, sino que el agua que está ahí va a tener las mismas condiciones en calidad y cantidad que siempre ha tenido. Ahora están un poco dudosos de que así sea, pero las empresas de agua no se han preocupado por pensar en su cadena de valor. Y me parece que es momento de que la gobernanza también piense en su cadena de valor. Yo no voy a detenerme un poco en el modelo de gobernanza que hemos tratado de traer, dadas las fallas que ha tenido nuestra institucionalidad a lo largo de América Latina, en donde la cuenca ha sido poco, o sea, digamos, la tenemos conceptualmente entendida como el sitio donde tenemos que tomar decisiones, pero no hemos tenido la capacidad de equipar, salvo en algunos pocos casos, quizá en Brasil, alguna cuenca en México, alguna cuenca en Colombia, pero no hemos hecho la generalización del manejo de cuenca que se hace, y por lo tanto el modelo de fondos de agua, y más adelante hablará el Fondo de Agua de Santiago Maipo, ya habló de cuál es, por qué es importante llenar este vacío. Y me gustaría terminar solamente con 5 reflexiones. Lo primero es hacia dónde tenemos que ir con la gobernanza. El primero es cómo debemos adaptar nuestro enfoque, porque es evidente que tenemos que adaptarnos. Hacer lo que hemos hecho tradicionalmente no nos va a llevar a una seguridad hídrica, no nos va a llevar a un mejor lugar al que estábamos. Segundo, ¿qué tipo de conocimientos necesitamos? ¿Cuáles tenemos? ¿Cuáles nos falta adquirir? Las empresas de agua han sido, yo diría, relativamente lentas en la innovación. El sector de agua ha sido relativamente lento en la innovación, y nosotros como sociedad hemos sido relativamente lentos en la innovación. ¿Qué capacidades necesitamos desarrollar? Caso concreto, cuando hablamos de infraestructura verde y hablas con una empresa de agua, lo primero que te dicen es que yo sé hacer tubos, plantas de tratamiento, tecnología de control, pero de arbolitos y de siembra no entiendo nada, y por lo tanto no lo meto en mi ecuación, no lo meto en mis planes de inversiones porque no sé, no tengo las capacidades. Luego, ¿de dónde vamos a sacar los recursos financieros? Me parece que el paradigma sigue siendo válido. Solo hay básicamente 3 fuentes de recursos para el agua. Vienen de impuestos. El gobierno nacional o regional o municipal levanta recursos y decide invertir. El segundo viene de las tarifas de agua. No hay mucho de dónde hacerle. Tomamos agua, la utilizamos, tenemos que incorporar los costos. Y el tercero viene probablemente de transferencias internacionales. Países como Chile, México, están muy lejos de recibir cantidades importantes y de considerar el apoyo externo como una fuente. Por lo tanto, solo nos quedan tarifas de agua y nos queda los recursos fiscales para poder invertirlos. No hay mucha vuelta de hoja, tenemos que encontrar, digamos, la innovación tiene que estar en cómo nos convencemos de que los recursos tienen que ser utilizados y cómo los potenciamos. Y la última es cómo debemos ajustar nuestro marco regulatorio. El marco regulatorio debe ser cambiante, debe adaptarse, y debemos estarnos preguntando si el marco regulatorio, es decir, las reglas del juego que nos hemos planteado, son las reglas adecuadas para tomar las mejores decisiones. Uno puede irse a un modelo totalmente mandatorio, donde la regulación es una y no hay espacio de negociación. Uno puede, quizá como en el caso de México, es una, cumples o no cumples, y puede uno irse a un modelo más de negociación, como el caso holandés, donde se van adaptando a partir de negociaciones. ¿Cuál es el mejor para cada uno de los países? No lo sé, pero lo único que sí me queda claro es que debemos tener marcos regulatorios que se vayan adaptando y que sean flexibles para incorporar los cambios tan acelerados que estamos viendo. Con esto termino, Laura. Muchas gracias, y una pena no estar con ustedes presencialmente. Espero que sea la próxima vez. Muchas gracias, Hugo. Aunque no has estado aquí, pero te hemos podido ver a la distancia y seguirte. Muy, muy interesante ambas participaciones. Hay poco tiempo porque queríamos tener un poco más de preguntas y de diálogo entre vosotros. Si queréis deciros algo, nos dan 5 minutos, ¿vale? Os hago preguntas y os pido concreción, ¿vale? Para José Carlos,
la disponibilidad de agua es clave de cara a propiciar el desarrollo sostenible. En el nuevo marco de gobernanza planteado por la ONU, las alianzas están llamadas a ejercer un papel crucial y en países como Chile serán cruciales de cara a afrontar el gran desafío del agua. Sí, total. Yo creo que los ODS es uno de los grandes éxitos de desarrollo de marca que ha habido en la historia de la humanidad, o sea, que todo el mundo los asume ya, ¿no? Se han incorporado a nuestro lenguaje, la Agenda 2030, pero hay que entender muy bien el objetivo o sea, al final tú vienes de los objetivos del milenio que se diseñaron hace 30 años para los gobiernos, ¿no? Y tenían una serie de objetivos muy concretos que se cumplieron, básicamente, y los ODS, y con buen criterio, ¿no? Se enfocan para los ciudadanos. O sea, la clave, o sea, tú tienes los 17 ODS, ¿no? Todos están interrelacionados, se marca una serie de jerarquías, por supuesto la pobreza sigue siendo la prioridad, ¿no? Reducir la pobreza extrema, el hambre cero, el agua está el sexto de los ODS, o sea que estamos ante uno de los grandes retos de la humanidad y de la historia, no es cualquier cosa, y luego las alianzas las ponen el 17, entonces puede parecer que no es importante, pero al revés. Yo creo que el 17 es un pilar estructural que enlaza a los otros 16 y el mensaje de Naciones Unidas es muy potente. No conseguiremos revertir el cambio climático y hacer un planeta sostenible para los humanos. O sea, el planeta, si desaparecemos todos, se volverá a regenerar, ¿no? Estamos hablando de tener un planeta que sea sostenible para la vida humana, ¿no? Sin tener alianzas, ¿no? ¿Y qué son las alianzas? Pues normalmente se enfoca a la parte de la participación público-privada, que por supuesto hay que hacer tal nivel de inversión, como decía Hugo, que va a ser necesaria la inversión privada. Solo con inversión pública no se va a resolver este reto. Y dos, todas las alianzas, y yo creo que en este proceso en el que estáis en Chile, con la sociedad y con los ciudadanos, ¿no? Hay que involucrar a todas las instituciones, a las universidades, como hacemos en el Foro de Economía del Agua, a las empresas, a los gobiernos, a las asociaciones de estudiantes, a los sindicatos, a las patronales, ¿no? Yo creo que hay que intentar buscar consensos y en la búsqueda de consensos, y Chile es un buen ejemplo, y España antes también, en los años 80, uno tiene que buscar un mínimo común múltiplo, ¿no? Tenemos que encontrar consensos donde todos los que participan en el juego estén a gusto y se sientan confortables, ¿no? Buscar máximos comunes denominadores pues es más complicado, ¿no? Y normalmente no ahuyenta el consenso, ¿no? Entonces, por supuesto que las alianzas son determinantes. Sin alianzas no conseguiremos el reto y, bueno, pues irá a más el cambio climático y un día abriremos el grifo y no habrá agua. Estupendo, gracias. Estoy con el móvil porque me pasan las preguntas por aquí, no estoy distraída. Os lanzo estas, si puede ser para Hugo, y así le damos la palabra a uno y a otro. Según cifras de ONU Women, o sea, de ONU Women, las mujeres ocupan menos del 6% de todos los puestos ministeriales en el ámbito del medio ambiente, los recursos naturales, agua y energía en Latinoamérica. ¿Qué relevancia ven los expositores en análisis de perspectiva de género en los modelos de gobernabilidad y liderazgo del sector del agua? Yo creo que los datos son evidentes. Estamos perdiendo como sociedades la capacidad de tomar mejores decisiones porque estamos enfocando las decisiones en un grupo mayoritariamente de hombres con una visión mayoritariamente de hombre. Queda clarísimo que las inversiones que podemos hacer para mejorar las condiciones de acceso a agua, sobre todo en países menos avanzados que Chile, van a beneficiar prioritariamente a las mujeres, que hoy son las responsables de asegurar el agua. Pero eso ojalá que lo podamos ver y que seamos inclusive proactivos cuando diseñamos los proyectos y diseñamos los planes de inversiones. Pero el gran reto va a ser cómo nos aseguramos que la diversidad de visiones, incluida la visión de género, y por género me refiero a que las mujeres puedan incorporarse de manera comprensiva, integrada a la toma de decisiones para que podamos beneficiarnos de tener una visión diferente. Yo no voy a decir
ni buena ni mala, pero en este mundo donde tenemos que adaptarnos y donde tenemos que verlo desde distintos ángulos, no me queda más que decir, y no tengo la respuesta de cómo hacerlo, solamente decir que tenemos que seguir empujando por tener esta igualdad de género, porque nos va a beneficiar a todos. Y si me permites, Laura, en el tema de las alianzas, uno de los... no puedo más que decir que la única forma que vamos a poder enfrentar satisfactoriamente el reto de la gestión del agua es a través de acción colectiva. Y la acción colectiva parte de tener a las personas, y personas me refiero a actores, responsables involucrados, involucrados en la toma de decisiones o involucrados en parte de la gestión del agua, sentados en una misma mesa a partir de datos coherentes. Y nada más para muestra un botón, nosotros empezamos hace 20 años formando alianzas en América Latina que denominamos fondos de agua. Hoy tenemos 26 en las principales ciudades de América Latina. Ha sido, sí, un impulso de nosotros, pero lo que vemos cada vez más es una demanda de la sociedad por encontrar estos espacios de alianza público-privado, sociedad civil, porque creemos que, digo, no nada más nosotros, pero creo que la sociedad está entendiendo que esa es la forma de enfrentar un problema tan complejo como el agua. Estupendo, muchas gracias a los dos por esta participación en este panel y nos hemos quedado sin tiempo, por lo tanto cerramos hasta aquí. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, saludos y gracias y éxito a todos los participantes. Bueno, agradecemos entonces a nuestros panelistas José Carlos Díez y también a Hugo Alberto Contreras, quienes junto a Laura Hidalgo estuvieron en este segundo panel.